Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para con los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esa programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en ese segmento maravilloso, en ese segmento que cada 8 días, cada semana nos recuerda, nos trae enseñanzas, nos trae vivencias y aquí lo más importante es saber que lo que aprendemos, lo que vivimos, siempre tenemos que aplicarlo a nuestra vida y poder mostrar lo que el Padre está haciendo en cada uno de nosotros. Así que Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Buenos días para todos. Gracias por esa presentación, Jorge. La verdad que para nosotros, los participantes de esta programación, de esta emisora, es un honor estar aquí compartiendo esas vivencias, como bien dices, Jorge, porque realmente yo creo que son oportunidades para aprender. Esas vivencias y poder compartirlas, yo creo que es un un honor el poder saber que podemos ser de bendición para otras personas que quizá viven lo mismo o circunstancias parecidas. Así es que sin más, iniciamos este programa porque el tiempo vuela y de repente ya se nos acaba y no termino el tema y bueno, me da gusto saludarles a todos. Realmente he vivido situaciones muy emotivas, muy circunstanciales, de mucho aprendizaje en mi vida y yo creo que eso me hace ser más sensible a la voz de Dios. Pero todo he aprendido que todo lo que pasa en nuestras vidas, bueno, por lo menos en mi vida, trae algo bueno, a pesar de lo duro o difícil que se ve la situación. Y, y bueno, voy a iniciar con una oración por ti, por mí, por esta programación. Así es que con tu permiso, yo cierro mis ojos y hablo con el Padre, invitándole, Padre, que seas tú hablando a través de esta voz, a través de esta boca, a través de este cuerpo de tu hija, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta emisora, gracias por la vida de Jorge, gracias por la vida del oyente, gracias por la vida de la persona que está dispuesta a escuchar este tema, este programa, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas y lo que debemos de hacer nosotros como hijos tuyos, Señor. Sé tú tocando nuestros corazones, abriendo nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, para escucharte, para verte, pero sobre todo para recibirte en nuestro corazón. Cuida de todas las cosas que nos acontecen, del tiempo, de todo lo que se requiere para llevar a cabo este programa, Señor. Me pongo en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy, el tema, yo escogí un salmo para poder compartirte y te voy a ser muy honesta. Cada semana es una oportunidad para saber qué vamos a compartir y todos, yo creo que a todos nos pasa y ahora de qué voy a hablar. Obviamente, hablamos de nuestras vivencias y justamente viendo mis temas anteriores, ya una vez que tenía este tema, que es la dicha del perdón basado en el Salmo 32, un salmo que escribió David en una circunstancia, me imagino, muy conmovedora, muy vivencial de su vida, en una situación que él necesitó recibir ese perdón. Justamente hace un año estaba hablando del perdón y dije: "Ay, qué coincidencia", ¿no? Obviamente es un tema un poco diferente, pero habla del perdón. Y hoy quiero hablarte de eso, de ese perdón que todos necesitamos de alguna manera sentirlo, vivirlo, pero Dios nos prepara para poder recibir ese perdón. Yo creo que aquí, tanto tú como yo, cualquier persona que está a nuestro alrededor, hemos pecado de alguna otra manera. Yo creo que una vez pregunté si había un nivel de perdón, si hay perdón, o sea, hay un nivel de pecado más grande o más o menos grande que otro. Y una persona sabia me dijo: "No, no hay nivel de pecado, o sea, el pecado es pecado, sea una mentirita piadosa es pecado, o sea, así como el que asesina, como que el que roba, el que abusa, el que engaña, el que miente, el que todo eso es pecado, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú y yo hemos participado de ese pecado y también nos han hecho daño, o sea, de alguna manera con ese pecado nosotros hemos hecho daño y otras personas también nos han hecho daño, ¿no? Entonces, eso que sentimos cuando alguien nos hace daño, yo creo que es lo que siente Dios cuando nosotros pecamos. Y y y es muy difícil perdonar a aquellos que nos hacen tanto daño de alguna manera,
esa transgresión, esa iniquidad que llega a nuestra vida, esa adversidad del cual nos duele. Pero Dios lo permite para que podamos entender su sensibilidad, su corazón, su carácter en el momento que nosotros necesitamos ser perdonados. Y realmente el perdón llega al corazón de Dios, ese corazón ese arrepentimiento genuino llega al corazón de Dios y es cuando Él nos habla. Y yo quiero hablarte de eso que nosotros necesitamos diariamente, porque diariamente posiblemente hacemos sin querer o quizá queriendo una transgresión, ¿no? O una iniquidad. Y ahorita yo te voy a explicar todo eso y yo te voy a leer este salmo, el Salmo 32 es el salmo de David. Es sin duda lo hago con la intención de aprender, de despertar esa conciencia de lo que somos como hijos de Dios. Es un aprendizaje de parte de Dios a través del manual de vida, que es la Biblia, y esto está en el Salmo 32. Te invito a que lo leas todo. Yo inicio con el versículo 1 y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Me voy a detener aquí, en estos dos versículos del Salmo 32, ¿ok? Voy a elegir unas palabras para desglosarlas como te venía enseñando desde el principio, ¿no? Aquí David está hablando con Dios. Definitivamente está expandiendo su corazón, su aprendizaje lo está plasmando en una escritura para compartirlo con aquellos que sabe que lo necesitan. Y aquí dice bienaventurado. ¿Qué es ser bienaventurado? Bienaventurado es aquel que recibe o recibirá las bendiciones de Dios. O sea, es vivir con bendiciones. O sea, David está declarando que es una persona bendecida, aquel que recibe el perdón de Dios. O sea, si tú realmente identificas que has hecho un pecado, llámese como se llame, no importa lo que hayas hecho. Yo te dije, a mí alguien me dijo que no había nivel de pecado. Hay cosas que Dios aborrece como la arrogancia, el egoísmo. Esas cosas las aborrece el Señor. La falta de dominio propio por caer en borracheras, en abusos, en cosas así que afectan nuestro cuerpo. Pero realmente cuando hay una conciencia de decir, híjole, creo que me equivoqué, creo que he cometido pecado, reconocer que hemos pecado y poder hablar con el Padre y decirle, Padre, perdóname de corazón, eso llega al corazón del Señor. Y su carácter extiende ese amor por ti, por mí, y te da una vida en bienestar, una vida bendecida, un bienestar espiritual donde tu alma va a tener esa paz que le va a ayudar a tu cuerpo a tener esa conciencia de lo que es un hijo, una hija de Dios cubierto por el perdón de tu Padre, el Creador, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, ¿no? Entonces, el ser bienaventurado es alcanzar ese nivel de bienestar espiritual. Eso es una recompensa que Dios nos da a aquellos que realmente reconocemos y que empezamos a sacrificar nuestro ego, nuestra carne, nuestros deseos carnales con esa humildad que Dios nos pide que debemos de tener, con esa honestidad, con esa paciencia, incluso con el sufrimiento. Sabes, cuando yo más me acerco a Dios, es cuando yo tengo un sufrimiento, cuando estoy sensible, cuando estoy vulnerable, cuando me siento desgarrada, cuando pasan cosas, adversidades donde yo digo, ¿qué está pasando? Pero me hace meditar en lo que yo estoy haciendo. Porque yo no puedo cambiar lo que está allá afuera, ni a las personas que siento que me agreden. No, eso no lo puedo cambiar, pero sí puedo evitar el que yo sea agredida por los demás a través de mis palabras, de mis acciones, de mi conciencia, de meditar en lo que yo siento, medito, hago, hablo y actúo, ¿no? Entonces, eso me ayuda realmente a entender que hay un padre que me escucha en todo tiempo y momento. Entonces,
es importante entender que todos de alguna manera hacemos esas transgresiones, como dice el capítulo, el versículo, ¿no? Y yo quiero decirte que es una transgresión. Una transgresión es cuando una persona es violar la ley, o sea, es violar, abusar de lo que se nos ha dicho que es correcto y lo que no es correcto. Y como nosotros, tanto tú como yo, tenemos la libertad de un libre albedrío, de decidir qué hacer, independientemente esté bien o esté mal, nosotros decidimos hacerlo, ¿no? Entonces la transgresión es el abuso a un reglamento, o sea, es no seguir las indicaciones, es desobedecer deliberadamente una palabra o un mandamiento dado por Dios, ¿no? Y si tú realmente no conoces esos mandatos, esas palabras, esos mandamientos, esos estatutos que Dios nos pone para vivir bien y en bienestar espiritual, en esa bienaventuranza que Dios nos da por perdonarnos. Entonces, es importante entender que sí, Dios nos perdona, pero ¿qué nos tiene que perdonar? Entonces, es entender que esa transgresión es dada por un pecado, por una infidelidad de parte nuestra hacia nuestro Padre. Fíjate que, ahorita en mi devocional, nosotros tenemos la costumbre, ya es un hábito hacer el devocional, y habla mucho, ahorita estoy en Crónicas, en Segunda de Crónicas, y vengo escuchando, y menciona el nombre del rey, y este rey hizo lo agradable para Dios, y este rey no hizo lo agradable para Dios. Entonces yo veo las consecuencias del rey que hizo lo agradable, cómo se le menciona y cómo le bendice a él y a toda su familia y los años que está como rey, pero también menciona las maldiciones que le llegan al pueblo y a los descendientes del rey que hizo lo malo ante Dios. Entonces realmente todo lo que llega a nuestras vidas es por consecuencia de una decisión propia, no por circunstancias externas. Puede haber gente que hizo esa transgresión en contra tuya, pero lo más importante es discernir y poder elegir, no más voy a serle infiel a Dios, no más voy a pecar, ya no voy a ser esa persona traicionera a Dios. ¿Y cómo? Pues amando, entendiendo que Dios es amor. Entonces, ya no voy a desobedecer más a Dios, voy a conocer más de Dios para saber qué es lo que le agrada a Dios y qué le desagrada, y decidir agradar a Dios, ¿no? Y fíjate bien, te voy a mencionar ahora la diferencia que hay entre transgresión e iniquidad. La transgresión prácticamente es hacer el pecado, ¿no? O sea, es una, es algo momentáneo, es algo no meditado, o sea, no premeditado, ¿no? Y la iniquidad es precisamente la elección premeditada. Me voy a vengar, ahora le voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Es seguir pecando, incluso preparar el pecado en nuestra mente y lo peor del caso, sin arrepentimiento. O sea, que si no se controla esa iniquidad, se va a cometer un pecado deliberado. Y eso nos aparta totalmente de Dios y por ende va a haber una consecuencia en nuestra vida, quizá no momentánea, quizá ahorita tú crees que te saliste con la tuya, pero tarde o temprano te va a alcanzar esa iniquidad, esa falta de temor a Dios que no te detuvo en hacer o pensar el mal premeditadamente va a traer una consecuencia. Esa es la diferencia entre transgresión y iniquidad, ¿no? O sea, la transgresión es el violar la ley, ¿no? Esa es pecar. Una mentira piadosa, transgresión. Este, ay, se me chispoteó, transgresión. O sea, pero el preparar el mal, o sea, preparar premeditadamente el hacer el mal, eso es iniquidad. Y eso es algo que dice el versículo, que Dios dice, Jehová no culpa de iniquidad a aquellos que hablan con ese arrepentimiento, que hicieron pecado en una forma de transgresión, ¿no? Sin iniquidad. O sea, quita ese plan malévolo de nuestra cabeza para llevar a cabo la bendición en nuestras vidas. Obviamente va a haber una consecuencia. ¿Y hasta dónde pecamos? Fíjate que Dios hasta pone un límite, o sea, la iniquidad tiene un límite, o sea, tiene un borde. Y cuando decimos, ya se desbordó esto,
es porque Dios permitió que ese vaso tuviera un tope y se va a desbordar, ahí es cuando tenemos que reaccionar. Algo está sucediendo. Obviamente, nosotros tenemos que entender que Dios nos pone un límite hasta para pecar. A Dios gracias por eso. Dice, ¿cómo puede haber tanta maldad? Es hasta lo que Dios permite, ¿ok? Así como lo va a permitir en tu vida, todo tiene un límite. Ah, bueno, porque Dios lo pone. Gracias a Dios nos perdona si realmente estamos dispuestos a entender su corazón, ¿no? Y voy a continuar con el versículo porque no llevo ni la mitad y ya voy más de la mitad. Ok, espero que se haya entendido lo que el capítulo de Salmos 32 nos está diciendo. Bienaventurados somos tú y yo por hablar con Dios y entender que somos pecadores y entregamos ese pecado sin necesidad de plantear más pecado, como lo hizo él, David, ¿no? Entonces, bueno. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravió sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor. ¿Qué es verdor? Vigor, fortaleza. O sea, se volvió mi vigor sequedad de verano. O sea, se empezó a secar tu fuerza. Dice que el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no no llegarán estas a él. O sea, qué importante lo que está diciendo David. Aquí David está reconociendo, dice que cayó mientras él callaba su pecado, su mal, su iniquidad, porque David y su iniquidad y lo reconoce. Cuando él meditó, cuando tuvo primeramente la idea de ver a Betsabé y desearla, ahí fue una transgresión. Fue algo momentáneo, algo que vio, algo que deseó, bueno, va, véngase tu reino esta mujer para mí. Cuando se entera que es la esposa de Urías y que el plan que él quería para que Betsabé, que estaba embarazada, engañar a Urías para que pensara que fuera de él ese hijo, y que no se salió con la suya David y todavía dice, pues, ¿qué hago? Meditó en planear matar a Urías y lo puso al frente del ejército. ¿Por qué? Porque los que van al frente son los más valientes y esforzados que pueden tener una gran victoria, pero son los que más expuestos están para morir. Y eso le pasó a Urías, ¿no? Entonces, el plan de David fue deshacerse de Urías para quedarse con Betsabé. Entonces, eso es la iniquidad. Entonces, cuando él estaba viviendo esa iniquidad, callándose, viviéndolo, obviamente había una consecuencia. Su alma le estaba diciendo que estaba mal. Había dolor, dice que había envejecimiento de huesos, se empieza a enfermar tu cuerpo, se empieza a secar tu cuerpo. Entonces, como el alma, cuando hay un dolor dentro de nosotros, es porque el alma nos está diciendo que tenemos que hacer un cambio, algo que necesitamos corregir. Y ahí es cuando David clamó y plasmó todo este salmo para hablar con Dios. Y mientras él callaba, había dolor, pero cuando él habló, empezó a haber paz y tranquilidad. Y lo dice aquí el versículo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios perdonó. Y cuando Dios perdona, empiezas a sentir su presencia dentro de ti, empiezas a sentir ese amor por ti, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte, ¿tú qué estás callando? ¿Qué estás ocultando ante los ojos de Dios? Y Dios lo sabe. A lo mejor lo puedes ocultar ante tu pareja, ante tus padres, tus hermanos, tus amigos, tu familia, yo qué sé, pero ante Dios, ¿qué estás callando? Yo creo que es una oportunidad de hablar con Dios para sanar ese dolor que hay dentro de ti, algo que el alma quiere que descubras que estás omitiendo o quizá lo estás queriendo dejar de un lado. Tu límite de pecado tiene un borde y quizás se está desbordando en este momento porque Dios quiere que entiendas que esas aguas tienen que sacar lo malo. O sea, el desborde de esas aguas tienen que sacar eso malo de ti. Entonces yo creo que te deberías de dar la importancia de hablar con Dios. Y es importante entender que hablar y guardar silencio tiene mucha validez.
Son dos cosas muy necesarias. Hablar es confesar con Dios nuestra transgresión o iniquidad, no importa lo que hayas hecho. Dios es un Dios bueno y justo y Él sabe por qué. Entonces, el ser honesto nosotros con Dios, Dios nos va a abrir su corazón, su carácter y nos va a envolver en ese amor y en esa bienaventuranza con la que empieza el versículo, ¿no? El capítulo, ¿no? Entonces, Dios sabe lo que sientes y nos da la oportunidad de confesar con un corazón realmente arrepentido. Y eso es lo que para Dios importa. En cambio, el silencio es necesario cuando hay una adversidad de otros hacia nuestra persona, algo que nos angustia, algo que nos inquieta, algo que nos incomoda. Ahí es cuando nosotros debemos de decir: "Señor, yo no me voy a quejar". Yo no voy a gemir de esto. Yo sé que tú lo permites por alguna razón y pongo a esta persona en tus manos, pero ahí estás guardando silencio de quejarte contra otra persona, de señalar a otra persona, de ponerle juicio a otra persona, porque así como no quieres que tú seas juzgado, criticado, señalado, de esa manera nosotros tenemos que guardar el silencio. Y cuando nosotros guardamos el silencio espiritual, nosotros podemos observar el dolor que hay en nuestro cuerpo para que sea sanado. Y ahí es donde tú te das cuenta dónde está ese dolor, eso que te lastima, y Dios empieza a decirte: "Tranquilo, todo va a estar bien", porque aun cuando estás en silencio, Dios te está escuchando. Y tú puedes escuchar a tu cuerpo, puedes escuchar a tu alma, pues ahí vas a sentir esa confianza de que sientes esa presencia de Dios arropándote a ti, ¿sí? Puedes escuchar ese cuerpo dándole la oportunidad a sanarse, empezando por la mente, por nuestro corazón y todos los órganos demás, ¿no? Entonces, cuando entiendes el poder de hablar con Dios, el saber esperar en Él, recibes un refrigerio a tu alma. Y fíjate lo que dice el capítulo 7: "Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás". ¿Cómo Dios nos va a completar? Vamos a sentir hasta, yo creo, el canto de los ángeles, que el canto de los ángeles es para apaciguar nuestra carne, para tranquilizar. Por eso es importante adorar a Dios, ¿no? Entonces recibirás esa respuesta y esa dirección a tu vida directamente de Dios. Dice el capítulo 8, bueno, el versículo 8 dice: "Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabastro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia". Qué importante entender que Dios va a estar con nosotros, va a fijar sus ojos sobre nosotros. Aquí es palabra de Dios para David y David la plasmó para ti y para mí. Entonces dice claramente que no seamos como el caballo, mulas, animales que nada más necesitan ser guiados por el hombre y que no se acercan al hombre sin permiso del mismo hombre. No, entonces nosotros tenemos que ser esos hijos de Dios que sí vemos, que sí escuchamos y que sí queremos acercarnos a Dios para recibir ese perdón, ese brazo extendido de parte de Dios que nos ve, que nos conoce, que sabe lo que hemos vivido, bueno o malo, lo que nos hicieron, lo que hemos hecho. Entonces es importante rodearnos de esa misericordia que solamente por confiar y esperar en Dios la vamos a recibir. Lo dice el versículo, ¿no? Lo dice el capítulo de Salmos. Así es que la misericordia de Dios es un concepto muy fundamental en nuestra vida de amor y compasión directamente dada por Dios incondicionalmente para ti y para mí, porque así es Dios. Dios tiene un corazón totalmente compasivo hacia el sufrimiento humano. Dios tiene esa sensibilidad de lo que tú estás viviendo, palpando, pero también haciendo o plasmando para hacer el mal. Así como te hacen el mal, así como tú lo haces, Él siente todo eso. Entonces, pero en ese gran amor, en ese carácter divino de Dios, está ese corazón compasivo hacia tu sufrimiento o el sufrimiento que tú extiendes a otra persona. Y ahí es donde se manifiesta ese carácter divino, ¿no? Dios tiene un corazón lleno de amor y compasión hacia aquellos que sufren y están en necesidad. Debemos de entender eso. Por eso David plasma este salmo, ¿no? Vivir en misericordia es entender la actitud y el carácter de Dios hacia ti, hacia mí. Y quiero que podamos entender realmente cuán grande es la voluntad divina de Dios. Y la voluntad
de Dios siempre va a ser buena, agradable, perfecta, y que nosotros podamos tener esa apertura de acercarnos a Él a pesar de lo que hemos hecho, porque no importa. Lo importante es que tú y yo tenemos la oportunidad de hablar con Dios o también de guardar silencio de todo el mal que nos ha hecho, pero poder en ese silencio realmente entender que ahí está Dios en su gran misericordia, en ese gran amor compasivo que tiene por ti y por mí, abrazándonos, trayéndonos paz, trayéndonos ese bienestar espiritual. Un bienestar espiritual es que podemos tener paz con nuestra familia, podemos tener paz con nuestras amistades, podemos tener una paz en esas conexiones comunitarias que son tan necesarias para llevar una vida en bienestar. Realmente tenemos que entender que a pesar de que no tengo una familia, no tengo amigos y no tengo esa conexión espiritual, pero sí tengo a Dios. Porque siempre va a haber alguien a tu alrededor. Y ese alguien alrededor, lo más importante es sentir la presencia de Dios, porque la presencia de Dios siempre está contigo a tu alrededor. Entonces, queremos depender de todo nuestro entorno, pero realmente Dios está esperando que tú te acerques a Él, porque Él está cerca de ti. Pero a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tan rodeados de ideas del mundo, de adversidades, de situaciones y cosas que nos abaten, pero realmente dejemos de pensar como personas que no tienen conciencia, sino al contrario, que tenemos conciencia de que existe un Dios que nos da la oportunidad de aprender con cada circunstancia de nuestra vida. Fíjate con lo que cierra el versículo, dice, alegraos, en el versículo 11 del Salmo 32 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David nos está invitando a alegrarnos en Dios, a gozarnos, a ser justos, a cantar y que cantar con júbilo. Júbilo es alegría del alma para declarar la victoria de nuestra vida porque estamos reconociendo al Padre, estamos reconociendo al Dios Todopoderoso, al Dios que nos ama, que nos acompaña y que todavía nos perdona y que afortunadamente tanto tú como yo nos pone un límite para no pecar más. Entonces es importante entender que nosotros debemos ser esas personas rectas de corazón, porque Dios es recto, Dios es justo, Dios se goza con nuestras vidas, Dios recibe la alabanza con el júbilo de su corazón de saber que lo reconocemos como Padre, como todopoderoso, como lo que es su esencia majestuosa. Y bueno, yo quiero orar por ti, por mí, por nuestra humanidad, por nuestra ciudad, por nuestro país, por las cosas que nos acontecen. Yo creo que todos vivimos acontecimientos y difíciles de alguna manera, pero esos acontecimientos son precisamente para acercarnos más a Dios y entender que ese poder divino y ese amor está con nosotros. Tomemos esa oportunidad el día de hoy. Y yo te invito a que donde estás, le entregues ese corazón a Dios, ese corazón arrepentido de toda transgresión o iniquidad que pudieras haber hecho hasta el día de hoy, entrégalo y dile, Padre, yo quiero ser ese hijo tuyo bienaventurado por saber que eres mi Padre lleno de amor, que me perdonas todas esas transgresiones, Señor. Y así como tú me perdonas, yo puedo perdonar a aquellos que me han transgredido, Señor. Y poder vivir la dicha de sentir el perdón tuyo y el perdón que yo otorgo también, Señor. Ayúdame a sanar las heridas de mi corazón. Ayúdame a tener salud y bienestar y tener esa bienaventuranza y ese bienestar espiritual, vivirlo con ese gozo, ese júbilo y poder adorarte como solo tú te mereces, Padre. Gracias, Padre, por esta persona que está escuchando, que está compartiendo esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que bendigas a esta persona. Yo te pido que bendigas nuestras vidas, que nos llenes de tu amor, que nos enseñes a caminar en esa justicia divina que solo tú tienes, Señor. Enséñanos a ser más hijos tuyos, Señor, y a disfrutar la dicha del perdón, porque tú siempre estás presente. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo y por esta emisora y por este programa. Pues sin más, amigos, familia, esta es mi participación el día de hoy. Yo te invito a que compartas, pero sobre todo que te des la oportunidad de aprender la palabra de Dios, vívela, gózala. Y esperamos verte pronto, cada semana y todos los días. Aquí hay una programación para ti, para mí, para todos. Entonces, no dejes de compartir y dale un me gusta.
Ok, sin más, esta es mi participación el día de hoy. Así es que, chao, chao.